Capítulo 1. El gancho del rechazo. ¿Por qué tu dolor es el comienzo, no el final? Alguien acaba de decirte que no. Quizás fue un rechazo amoroso, quizás fue una oportunidad perdida, quizás fue algo más profundo, la sensación de no ser suficiente. Y ahora estás aquí, buscando respuestas en la pantalla, esperando que alguien te diga que todo estará bien. Yo no voy a mentirte, no voy a decirte que el dolor desaparecerá en 30 segundos, pero sí voy a mostrarte algo que Marco Aurelio, Epicteto y Séneca entendieron hace casi 2000 años. Tu rechazo no es tu derrota, es tu punto de partida. Escúchame con atención. En este momento, tu cerebro está en alerta máxima. Siente amenaza, siente pérdida. Eso es completamente normal, completamente humano. Pero hay algo que no ves aún. En ese dolor hay una puerta, y estoy aquí para ayudarte a abrirla. Si buscas claridad y paz interior en medio de este rechazo, quédate hasta el final. Si te resuena lo que compartiré, suscríbete y déjame un like para que más personas encuentren este camino cuando más lo necesiten. Porque probablemente conoces a alguien atravesando exactamente lo que tú estás viviendo ahora mismo. Respira profundo. Mantén ese aire 3 segundos. Suéltalo lentamente. Bien, ya estás aquí. Ya comenzaste el cambio, aunque no lo sientas aún. Lo que exploraremos juntos en este video no es magia. Es algo más valioso, es perspectiva, es la diferencia entre ser víctima de tu rechazo y convertirlo en tu maestro más sabio. Vamos a desmontar 13 verdades que los estoicos descubrieron sobre el rechazo, la aceptación y lo que realmente está bajo tu control. Pero primero, necesitamos entender qué está sucediendo en tu interior en este preciso momento. La ciencia del rechazo. ¿Por qué tu cerebro reacciona como reacciona tu cuerpo? No está siendo dramático. Tu mente no está exagerando. Cuando experimentas un rechazo, tu cerebro lo procesa de manera muy similar a cómo procesa el dolor físico. No es metáfora, es biología pura. Cuando alguien te rechaza, tu amígdala se activa. Es la parte de tu cerebro responsable de detectar amenazas. Desde una perspectiva evolutiva, el rechazo social era literalmente una sentencia de muerte. Si tu tribu te expulsaba, morías. Tu cerebro aún carga ese código ancestral, por eso duele tanto, por eso siente tan real. Pero aquí viene lo importante. Esa reacción automática no es tu verdadera naturaleza. Es una respuesta programada. Y una respuesta programada puede ser observada, puede ser comprendida, puede ser transformada. Epicteto enseñaba algo radical para su época. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Tu rechazo ocurrió. Es un hecho, pero la narrativa que construyes alrededor de ese hecho, esa sí está bajo tu control. Piensa en esto. Cuando alguien te rechaza, tu mente inmediatamente salta a conclusiones. No soy suficiente. Nunca seré amado. Esto prueba que soy un fracaso. Esas no son verdades. Son interpretaciones, son historias que tu miedo está escribiendo en tiempo real. La ciencia moderna lo confirma. Tu cerebro está en estado de amenaza. En ese estado no eres racional, no eres objetivo. Eres un animal asustado que busca protección. Y la protección que busca es mental, la certeza de que eres un fracaso, porque al menos esa certeza es predecible. Es mejor saber que eres un fracaso que vivir en la incertidumbre. ¿Ves lo que está pasando? Tu mente está saboteándose a sí misma en nombre de la supervivencia. Marco Aurelio escribía en su diario personal, en las noches oscuras del Imperio Romano: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Realiza esto y encontrarás fortaleza. Él no estaba negando su dolor, estaba reconociendo su libertad, una libertad que existe incluso cuando todo lo demás se desmorona. Aquí viene el primer paso práctico.
En los próximos minutos, cada vez que sientas ese dolor del rechazo, quiero que hagas algo específico. Pausa, respira y pregúntate, ¿es esto un hecho o una interpretación? El rechazo es un hecho. Que no eres suficiente es una interpretación. Son cosas diferentes. Séneca, que fue tutor del emperador Nerón y experimentó el rechazo político más brutal imaginable, escribía sobre la importancia de separar lo que sucede de lo que significa. Sufrir es necesario, pero sufrir innecesariamente es una elección. Tu cerebro está sufriendo. Eso es comprensible. Pero si añades a ese sufrimiento la creencia de que define tu valor como persona, ahora estás sufriendo 2 veces. Ahora estás eligiendo sufrir más. Aquí está la pregunta socrática que necesitas hacerte. Si alguien que amas fuera rechazado, ¿le dirías que no es suficiente? ¿O le dirías que una sola persona, una sola situación no determina su valor en el universo? Probablemente le dirías lo segundo. Probablemente serías compasivo. Probablemente dirías que el rechazo dice más sobre la otra persona, sobre las circunstancias, sobre el timing, que sobre su esencia. Entonces, ¿por qué no te das a ti mismo esa misma compasión? Esto nos lleva a algo más profundo que necesitas entender antes de continuar. La verdad que cambia todo el rechazo duele porque importa. Importa porque eres capaz de amar, de desear, de conectar. Eso no es debilidad, eso es humanidad. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, buscaban entender dónde terminan los hechos y dónde comienzan nuestras interpretaciones. Tu rechazo es real, tu dolor es válido, pero tu interpretación de qué significa ese rechazo es completamente negociable. Es el único terreno donde tienes poder absoluto. En los próximos momentos, mientras continuamos explorando estas 13 verdades, voy a ayudarte a reconstruir esa narrativa. No para negar tu dolor, sino para transformarlo en sabiduría, para convertir este momento oscuro en el comienzo de algo más fuerte, más claro, más verdaderamente tuyo. Respira nuevamente. El hecho de que estés aquí, buscando comprender, buscando crecer, ya dice todo sobre quién eres realmente. No eres tu rechazo, eres quien elige qué hacer con él. Sigamos adelante. Como vimos en el capítulo anterior, el rechazo duele, pero ese dolor no es accidental. Tu cerebro está diseñado para reaccionar de formas muy específicas cuando te sientes excluido. Entender la ciencia detrás de esa reacción es el primer paso para transformarla. La investigación neurocientífica ha demostrado algo fascinante. El rechazo social activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. No es una metáfora. Cuando alguien te rechaza, tu corteza cingulada anterior se ilumina exactamente igual que si te quemaras la mano. Tu cerebro procesa el rechazo como una amenaza real a tu supervivencia. Esto ocurre porque nuestros ancestros vivían en grupos pequeños. Ser expulsado del grupo significaba muerte. Tu sistema nervioso aún carga esa programación ancestral. Cuando experimentas rechazo, tu amígdala se activa, inundando tu cuerpo de cortisol y adrenalina. Es la respuesta de lucha o huida, pero aquí está lo crucial. Esa reacción automática no es tu destino, es información. Tu cuerpo te está diciendo que algo importante para ti está en juego. Eso es valioso. La pregunta es, ¿qué harás con esa información? Considera esto. Cuando rechazas a alguien, ¿lo haces para destruir su valor como persona? No. Rechazas porque esa persona no encaja en lo que necesitas en ese momento. Es un acto de selección, no de condena. Cuando tú eres rechazado, sucede exactamente lo mismo. El rechazo es información sobre compatibilidad. Nada más. Tu cerebro lo interpreta como amenaza porque su trabajo es mantenerte vivo, no hacerte feliz.
Eso es una distinción fundamental que Marco Aurelio comprendía profundamente. Marco Aurelio escribía en sus reflexiones diarias sobre la naturaleza de las cosas. Observaba cómo los seres humanos confundían lo que sucedía con el significado que le asignaban. El rechazo sucede. La interpretación de que eres indigno, eso es lo que construyes después. La neurociencia moderna confirma esto. Cuando experimentas rechazo, tienes aproximadamente 2 segundos antes de que tu cerebro emocional tome el control. En esos 2 segundos puedes intervenir. Puedes observar el impulso sin actuar según él. Eso es lo que los antiguos llamaban dominio interno. Tu cerebro también tiene un sistema de recompensa que se activa cuando te sientes aceptado. La dopamina fluye, pero aquí está el peligro. Si buscas constantemente esa dopamina del reconocimiento externo, te conviertes en esclavo de las opiniones ajenas. Tu paz depende de factores que no controlas. Epicteto, el estoico que comenzó su vida como esclavo, enseñaba esto con claridad radical. Decía que algunos esclavos eran libres internamente porque su paz no dependía de su amo. Otros hombres libres eran esclavos porque su paz dependía completamente de cómo los trataban. ¿Dónde estás tú? ¿Tu paz depende de ser aceptado? Si es así, estás en la posición del esclavo psicológico. No porque haya algo malo en ti, sino porque has entregado el control de tu bienestar a otras personas. La ciencia del rechazo revela algo más. El cerebro es plástico. Puedes entrenar tu respuesta. No puedes controlar que tu amígdala se active cuando experimentas rechazo, pero sí puedes entrenar tu corteza prefrontal para intervenir. Es como entrenar un músculo. Esto requiere práctica. Cuando sientas ese impulso de rechazarte a ti mismo después de ser rechazado, observa el impulso. No lo hagas desaparecer, solo observa. Pregúntate, ¿quién está teniendo este pensamiento? ¿Es verdadero? ¿Es mío? ¿O es mi cerebro siguiendo un programa ancestral? Séneca ofrecía un ejercicio simple, pero poderoso. Recomendaba que cada mañana visualizaras posibles adversidades. No para deprimirte, sino para preparar tu mente. Si visualizas el rechazo cuando llegue, tu cerebro ya habrá procesado la amenaza parcialmente. No será completamente inesperado. Esto se llama premortem en la psicología moderna. Funciona. Cuando anticipas el rechazo como posibilidad, tu sistema nervioso no se ve tan sorprendido. La reacción es menor. Tienes más espacio para elegir tu respuesta. Hay otra verdad científica que debes conocer. El rechazo es selectivo. Cuando alguien te rechaza, rechaza una versión parcial de ti. Rechaza tu propuesta, tu perfil, tu presentación en ese momento específico. No rechaza tu totalidad. Tu cerebro tiende a generalizar. Si me rechazan en esto, me rechazan en todo. Esa es una distorsión. Marco Aurelio escribía sobre esto constantemente. Observaba cómo la mente humana toma un evento pequeño y lo expande hasta el infinito. Un rechazo se convierte en nunca voy a ser amado. Un error se convierte en siempre fracaso. La práctica estoica es interrumpir esa expansión mental. Cuando sientas que tu mente generaliza, devuelve tu atención a lo específico. Fuiste rechazado en esto, no en todo. Es diferente, es manejable. La ciencia también muestra que la resiliencia frente al rechazo no es innata, se construye. Cada vez que experimentas rechazo y no te colapsa, fortaleces tu capacidad de tolerancia. Tu cerebro aprende que el rechazo no es fatal. Eso es neuroplasticidad en acción. Esto significa que el rechazo que duele hoy es exactamente lo que necesitas para ser más fuerte mañana. No es una frase motivacional vacía, es biología. Tu cerebro se adapta a lo que experimenta repetidamente, pero hay un requisito.
Debes permanecer consciente durante el rechazo. Si te hundes completamente en la narrativa de la indignidad, tu cerebro aprende eso. Si observas el rechazo como información, tu cerebro aprende eso también. La pregunta que debes hacerte es: ¿voy a permitir que mi cerebro primitivo interprete este rechazo como una sentencia sobre mi valor? ¿O voy a intervenir y elegir una interpretación diferente? Esa intervención es lo que separa a quienes se recuperan del rechazo de quienes quedan atrapados en él. No es fuerza de voluntad, es claridad. Es entender cómo funciona tu mente y luego usar esa comprensión para dirigirla hacia donde deseas que vaya. Esto es lo que los antiguos filósofos estoicos practicaban sin tener palabras para la neurociencia. Observaban su mente, identificaban dónde perdían el control, practicaban la intervención mental y funcionaba. Ahora tienes ambas cosas: la sabiduría antigua y la confirmación científica moderna. Tu cerebro puede cambiar, tu respuesta al rechazo puede transformarse, pero solo si entiendes primero cómo funciona ese cerebro. Ahora bien, ya comprendes que tu cerebro interpreta el rechazo como amenaza, pero aquí viene lo transformador. No todo lo que sientes es verdad absoluta. Tu mente genera narrativas constantemente y tú tienes el poder de elegir cuáles crees. Marco Aurelio escribía en su diario cada noche una pregunta simple: ¿qué está bajo mi control en esta situación? No lo hacía para escapar del dolor, lo hacía para ver claro, para distinguir entre lo que realmente depende de él y lo que no. Cuando alguien te rechaza, tu mente automáticamente genera una historia. No soy suficiente, nunca lo seré, algo está mal en mí. Esas palabras no vienen de la realidad, vienen de tu interpretación de la realidad. Y esa es la diferencia que cambia todo. Piensa en esto: dos personas reciben el mismo rechazo. Una dice: fracasé, soy un fracaso. La otra dice: esta persona no vio lo que yo ofrezco, pero eso no define mi valor. Mismo evento, interpretaciones opuestas, resultados de vida completamente distintos. Epicteto, quien fue esclavo en la antigüedad, enseñaba esto: los hombres no son perturbados por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre las cosas. Él no tenía libertad física, pero tenía libertad mental absoluta, y eso le permitió vivir con dignidad en circunstancias inhumanas. Tu primer paso es simple pero exigente. Observa tu narrativa sin juzgarla. Cuando sientas el rechazo, detente, respira y pregúntate: ¿qué historia estoy contándome ahora mismo sobre esto? No para cambiarla forzadamente, solo para verla. La mayoría de las personas nunca hace esto. Viven dentro de sus historias como peces en agua. No ven el agua, no ven la narrativa, solo sienten el dolor que genera. Pero tú, en este momento, tienes la oportunidad de ver diferente. Considera esto: cuando te rechazan, ¿qué está realmente bajo tu control? No puedes controlar si esa persona te acepta. No puedes controlar su decisión, su gusto, su criterio. Eso es externo, eso no es tuyo. Pero ¿qué sí controlas? Tu interpretación del evento, tu respuesta, cómo decides relacionarte con eso que pasó, si aprendes de ello o si te ahogas en ello, si permites que una decisión ajena defina tu valor o si mantienes tu dignidad intacta. Séneca decía algo profundo: la vida no te pide que seas afortunado, te pide que seas sabio, y la sabiduría empieza cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar y enfocas toda tu energía en lo que sí puedes. Aquí viene el segundo movimiento. Tu interpretación no es neutral, está cargada de creencias antiguas. Creencias sobre ti mismo que heredaste, que absorbiste sin cuestionarlas. Alguien te dijo una vez que no eras suficiente, o lo inferiste de un evento, y esa creencia ahora filtra cada rechazo. Cuando te rechazan, esa creencia antigua grita: ¿lo ves? Tenía razón, no eres suficiente.
y tú la crees porque ya la creías antes. Pero aquí está lo liberador. Esas creencias no son verdades, son opiniones, y las opiniones pueden cambiar cuando las ves claramente. Marco Aurelio hacía esto constantemente. Se hablaba a sí mismo como un padre hablaría a un hijo asustado. Marcus, esta persona no te conoce realmente. Su opinión sobre ti no tiene poder sobre tu valor. Tú sabes quién eres. Mantente firme en eso. Tu segundo paso es identificar la creencia antigua que se activa con cada rechazo. ¿Cuál es? ¿Desde cuándo la cargas? No necesitas resolver esto hoy. Solo necesitas verlo. Nombra la creencia. Dale luz. Porque una creencia que vive en la oscuridad tiene poder absoluto. Una creencia que ves claramente pierde su magia. Se vuelve lo que realmente es, una opinión, cuestionable, reemplazable. Ahora, aquí viene la objeción que probablemente tienes. Pero esto suena a negación. ¿No debo sentir mi dolor? Excelente pregunta. Y la respuesta es no. Esto no es negación. Es lo opuesto. Cuando observas tu narrativa sin creerla automáticamente, permites que el dolor sea dolor sin que se convierta en identidad. Sientes la tristeza, sientes la decepción, pero no te conviertes en la persona que fue rechazada. Mantienes la distancia. Es como ver una tormenta desde dentro de una casa. Ves la lluvia, la escuchas, pero no eres la lluvia, no eres la tormenta, eres el observador. Esto requiere práctica. Tu mente querrá aferrarse a la narrativa dolorosa, es lo que hace. Pero cada vez que observas sin creer, fortaleces un músculo mental nuevo. La capacidad de elegir tu interpretación. Sócrates enseñaba mediante preguntas. Así que aquí va la mía para ti. ¿Cuál es la diferencia entre un evento y tu historia sobre ese evento? Reflexiona en eso, realmente reflexiona. Porque cuando veas esa diferencia claramente, habrás encontrado tu libertad, no la libertad de no ser rechazado. Eso es imposible, la libertad de no ser destruido por el rechazo. Esto es lo que los estoicos entendieron hace 2000 años y lo que la neurociencia moderna confirma. Tu interpretación crea tu experiencia. Cambiar la interpretación cambia todo. Tu tercer paso de hoy es simple. Escribe una interpretación alternativa de un rechazo que estés viviendo. No la fuerza, no la falsifiques. Solo pregúntate, ¿hay otra forma de ver esto que sea igualmente válida? Y escribe esa forma. Porque cuando tu mente ve que existen múltiples interpretaciones, deja de ser esclava de una sola. Ya sabes que tu interpretación no es verdad, sino opinión. Que entre el evento y tu respuesta existe un espacio donde vive tu libertad. Ahora bien, hay algo más profundo que debes entender sobre cómo esa interpretación se convierte en tu prisión. Cuando rechazas a alguien, tu mente no solo genera una narrativa. Esa narrativa se solidifica, se convierte en creencia, y esa creencia se convierte en identidad. Esto es lo que Marco Aurelio observaba en sus escritos privados. No son las cosas las que nos turban, sino nuestras creencias sobre ellas. Piensa en esto. Cuando alguien te rechaza en una situación personal, ¿qué sucede realmente? El otro simplemente tomó una decisión basada en sus criterios, sus miedos, sus limitaciones. Punto. Eso es el evento puro. Pero tu mente no se detiene ahí. Tu mente construye un edificio completo. Me rechazó porque no soy suficiente. Me rechazó porque hay algo malo en mí. Me rechazó porque no merezco amor. Cada pensamiento es un ladrillo. Cada creencia es un muro. Y pronto te encuentras viviendo dentro de una prisión que tú mismo construiste, ladrillo por ladrillo. La pregunta socrática que ilumina todo esto es simple pero devastadora. ¿Quién construyó esa prisión? No la otra persona. Tú, con tus interpretaciones, con tus creencias no cuestionadas.
Epicteto lo decía con claridad absoluta. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esto significa que el rechazo no es tu prisión. Tu interpretación del rechazo es tu prisión. Considera esto con atención. Imagina que rechazas a alguien en una relación. Tú tomas esa decisión por razones completamente válidas para ti, pero la otra persona construye la narrativa. Me rechazó porque no la amo lo suficiente. Hay algo defectuoso en mí. ¿Ves? Esa persona está creando su propia prisión basada en su interpretación de tu decisión. Ahora invierte el escenario. Cuando tú eres rechazado, haces exactamente lo mismo. Construyes una narrativa que tiene poco que ver con la realidad del otro y mucho que ver con tus inseguridades, tus miedos antiguos, tus creencias sobre ti mismo. Aquí está el punto crucial que muchos pierden. Tu interpretación no es neutra, no es un reflejo objetivo de la realidad, es un filtro hecho de experiencias pasadas, de mensajes que recibiste en la infancia, de patrones que aprendiste a creer como verdad. Cuando alguien te rechaza, ese rechazo activa todos esos filtros simultáneamente. Y lo que ves no es la situación real, sino tu pasado proyectado sobre el presente. Es como ver el mundo a través de un vidrio sucio. Crees que ves claramente, pero lo que ves es la suciedad del vidrio, no el mundo. Séneca entendía esto profundamente. Escribía sobre cómo los hombres sufren más en la imaginación que en la realidad. Tu prisión no es el rechazo. Tu prisión es la historia que cuentas sobre el rechazo. Entonces, ¿cómo se rompe una prisión invisible? Primero, debes verla. Debes observar tu interpretación como si fuera un objeto externo, no como verdad, sino como un pensamiento. Un pensamiento que surgió porque tu mente está tratando de protegerte, pero que te está lastimando en el proceso. Aquí viene la práctica concreta. Cuando sientas el dolor del rechazo, haz esto. Escribe la interpretación que tu mente generó. Escríbela tal como la crees en ese momento. Me rechazó porque no soy digno. Me rechazó porque hay algo malo en mí. Me rechazó porque nunca voy a encontrar a alguien que me ame. Ahora, mira eso que escribiste. No como verdad, míralo como un pensamiento, como una hipótesis que tu mente generó para explicar lo que sucedió. Pregúntate, ¿es esto verdad o es una interpretación? ¿Tengo evidencia absoluta de esto o estoy asumiendo? Casi siempre descubrirás que no tienes evidencia. Tienes un relato que tu mente construyó en fracciones de segundo para intentar darle sentido al dolor. Ahora viene lo liberador. Genera 3 interpretaciones alternativas sobre el mismo evento. 3 formas completamente diferentes de entender lo que sucedió. No para mentirte a ti mismo, sino para recordar que tu primera interpretación no es la única posible. Por ejemplo, me rechazó porque él está lidiando con sus propios miedos sobre el compromiso. Me rechazó porque sus prioridades son diferentes a las mías en este momento. Me rechazó porque simplemente no somos compatibles. Y eso no dice nada sobre mi valor. ¿Ves la diferencia? Estas interpretaciones no niegan lo que sucedió, solo reconocen que hay múltiples formas de entenderlo, y algunas de esas formas no te encierran en una prisión. Marco Aurelio escribía, «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza». Eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí. No podemos controlar el rechazo, pero tenemos poder total sobre la interpretación que elegimos creer. Tu interpretación es una elección. Puede no sentirse así, puede sentirse como la verdad inevitable, pero es una elección. Y en el momento en que reconoces que es una elección, recuperas tu poder. La prisión existe solo mientras creas que tu interpretación es verdad. En el momento en que la ves como lo que realmente es, una opinión, una historia, un pensamiento,
la prisión comienza a desmoronarse. Esto no es positivo forzado. No se trata de pensar en positivo o de negar el dolor. Se trata de ver claramente, de distinguir entre lo que sucedió y lo que significa, entre el evento y tu narrativa. Tu libertad no está en cambiar lo que sucedió. Tu libertad está en cambiar lo que crees sobre lo que sucedió. Y eso siempre estuvo en tu poder. Ahora bien, hay algo más profundo que emerge cuando observas tu narrativa sin creer automáticamente en ella. Descubrirás que el rechazo no te define. De hecho, hace exactamente lo opuesto. Te revela quién eres realmente. Piensa en esto. Cuando alguien te rechaza, tu mente inmediata salta a una conclusión. No soy suficiente. Pero, ¿es eso verdad? ¿O es solo una interpretación que tu cerebro ancestral generó para protegerte? Marco Aurelio escribía en su diario íntimo que los juicios ajenos son como nubes que pasan. No tienen sustancia propia, solo tienen el poder que tú les das. El rechazo funciona como un espejo invertido. Cuando alguien te rechaza, no está revelando tu deficiencia. Está revelando la incompatibilidad entre lo que esa persona buscaba y lo que tú eres. Eso es información valiosa, no condenación. Considera esto. ¿Qué significa realmente tener valor? En la perspectiva estoica, tu valor no depende de quién te acepta o rechaza. Tu valor es intrínseco. Existe porque existes. Epicteto lo expresaba con claridad brutal. Algunos aspectos de ti están bajo tu control absoluto y otros no. La aceptación externa no está bajo tu control. Tu carácter, tu integridad, tu respuesta sí lo están. Aquí viene el giro que cambia todo. Cuando observas un rechazo sin la narrativa de insuficiencia, ves algo diferente. Ves una oportunidad para conocerte a ti mismo en profundidad. ¿Qué valores defiende tu verdadero yo? ¿Qué estás dispuesto a mantener aunque sea rechazado por ello? ¿Dónde está tu línea inquebrantable? Un ejemplo cotidiano. Imagina que compartiste una idea en una reunión familiar y alguien la criticó duramente. Tu narrativa automática dice: me hizo pasar vergüenza, no debería haber hablado, soy tímido. Pero detente aquí. ¿Cuál fue tu verdadero valor en ese momento? ¿Fue el hecho de que la crítica fue dura? No. Tu verdadero valor fue que tuviste el coraje de hablar a pesar del miedo. El rechazo no te roba ese valor. Tu narrativa de vergüenza sí lo hace. Cuando separas ambas cosas, descubres que el rechazo es neutral. Es lo que haces con él internamente lo que determina si te fortalece o te quiebra. Séneca enseñaba que los obstáculos externos son material para la virtud. No son enemigos de tu carácter, son la materia prima con la que lo construyes. Un rechazo bien procesado te hace más fuerte, más claro, más auténtico. Te obliga a preguntarte, ¿quién soy cuando nadie me aplaude? Aquí está la verdad radical que la mayoría evita. Tu verdadero valor solo se revela en momentos de rechazo. Cuando todos te aceptan, no sabes quién eres. Solo sabes quién les agrada ser. Pero cuando te rechazas, cuando enfrentas la desaprobación y aún así mantienes tu integridad, ahí descubres tu verdadero valor. Esto requiere un cambio de perspectiva profundo. No se trata de ignorar el rechazo, se trata de usarlo como información sobre ti mismo, no sobre tu valía. La pregunta no es, ¿por qué no soy suficiente? La pregunta es, ¿qué me está mostrando esto sobre mis valores reales? Detente un momento, respira. ¿Cuál de estas ideas te habla más hoy? Compártelo en los comentarios, porque lo que estoy a punto de revelar requiere que hayas integrado esto primero. Ahora considera el siguiente nivel. Si tu valor no depende del rechazo, entonces, ¿de qué depende? Depende de una sola cosa, tu capacidad de elegir tu respuesta. Marco Aurelio lo sabía, Epicteto lo vivió. Tu libertad más profunda no está en controlar quién te acepta,
está en controlar cómo respondes cuando te rechazan. Esto significa que el rechazo es, en realidad, una prueba de fuego para tu libertad interior. Cuando alguien te rechaza y tú mantienes tu paz, tu claridad, tu autoestima, demuestras que tu valor es independiente. Eso es poder real. No es poder sobre otros, es poder sobre ti mismo. La mayoría de las personas vive en la ilusión opuesta. Creen que su valor aumenta cuando son aceptados y disminuye cuando son rechazados. Viven como marionetas del juicio ajeno. Pero tú ahora sabes algo diferente. Sabes que el rechazo es información, no veredicto. Aquí viene una objeción común que escucho. Pero si el rechazo no importa, entonces, ¿por qué duele? Excelente pregunta. El dolor es real. No lo niego. Pero el dolor no viene del rechazo, viene de tu narrativa sobre el rechazo, viene de la creencia de que el rechazo significa algo sobre tu valor. Cuando separas el evento del significado que le asignas, el dolor se transforma. Sigue siendo información, pero ya no es una puñalada a tu identidad, es una señal de que algo importante para ti está en juego, y eso es valioso. El verdadero valor se revela en la adversidad, no en la ausencia de ella. Cuando todo fluye fácilmente, cualquiera se siente valioso. Pero cuando enfrentas rechazo, incomprensión, desaprobación, y aún así mantienes tu integridad, tu claridad, tu compasión hacia ti mismo, ahí demostrarás quién eres realmente. Esto es lo que Marco Aurelio practicaba cada día en su diario. No escribía sobre sus triunfos, escribía sobre cómo mantener su carácter en medio de la adversidad, porque sabía que eso era lo único que realmente importaba. Tu carácter es tu verdadero valor. No es negociable, no depende de votos externos. Reflexiona sobre esto en silencio. ¿Cuál es tu verdadero valor? ¿Dónde está tu línea inquebrantable? ¿Qué defenderías aunque fueras rechazado por ello? Esas respuestas revelan quién eres realmente. Y ese descubrimiento es el regalo escondido dentro del rechazo. Ahora bien, hay algo más profundo que debes comprender sobre el rechazo. No es solo un evento que pasa y se va. Es una ilusión temporal que tu mente convierte en eternidad. Considera esto. Cuando alguien te rechaza, ¿cuánto tiempo crees que durará ese dolor? Una semana, un mes, tal vez un año. Pero en el momento del rechazo, tu mente susurra una verdad falsa. Dice, esto nunca cambiará, siempre seré rechazado. Esta es mi realidad ahora. Marco Aurelio escribió en su diario íntimo que todo lo que existe es impermanente. La piedra se erosiona, el río fluye, las personas cambian. El dolor que sientes hoy, por intenso que sea, no es eterno, pero tu mente lo trata como si lo fuera. Aquí comienza la verdadera prisión. La cuarta verdad que necesitas saber es esta. El rechazo es impermanente, pero tu creencia de que es permanente es lo que te causa sufrimiento real. Piensa en una noche en la que no pudiste dormir. Estabas rechazado, herido, furioso. A las 3 de la mañana, ese rechazo parecía ser la cosa más importante del universo. Tu mente te decía que nunca te recuperarías, que eras un fracaso eterno. Pero luego llegó el amanecer. Dormiste, pasaron días, y ahora, meses después, ese mismo rechazo que parecía destruirte es apenas un recuerdo vago. ¿Qué cambió? El evento no cambió. Tu interpretación, sí. Esto es lo que los estoicos llamaban perspectiva temporal. No es negación, no es fingir que el rechazo no duele, es reconocer que el dolor tiene una fecha de vencimiento que tu mente no puede ver en el momento. Cuando rechazas a alguien o eres rechazado, ambos creen que es el final de algo importante. Pero la historia continúa. Las circunstancias cambian, las personas evolucionan. Lo que hoy parece irreversible mañana será material para una lección. La quinta verdad conecta directamente con esta comprensión.
La ilusión del para siempre es el arma más poderosa de tu sufrimiento. Tu mente tiene una tendencia peligrosa. Cuando algo duele, lo congela en el tiempo. Lo convierte en verdad universal. Me rechazaron, soy rechazable, siempre lo seré. Cada palabra es una cadena que te atas a ti mismo. Pero observa la realidad con claridad. ¿Ha habido algo en tu vida que parecía permanente y cambió? Una relación que creías que duraría para siempre terminó. Un trabajo que parecía ser tu destino desapareció. Una amistad que juraste que era eterna se desvaneció. Y aquí está lo importante, no solo desaparecieron esas cosas, tú también cambiaste. La persona que eras cuando eso ocurrió no es la que eres ahora. Tus valores evolucionaron, tu comprensión se profundizó, tu capacidad de amar creció. El rechazo que experimentas hoy no te define para siempre, porque tú no eres la misma persona para siempre. Eres un proceso, no un producto terminado. Séneca, otro filósofo estoico, pasó años en exilio, fue rechazado por el emperador, perdió su posición, su fortuna, su estatus. En ese momento debió haber creído que era el fin, pero usó ese tiempo de rechazo para escribir algunas de sus cartas más profundas sobre la libertad interior. ¿Ves lo que sucedió? El rechazo no fue permanente, su interpretación del rechazo tampoco fue permanente, y su vida no terminó, se transformó. Aquí viene la práctica concreta. Cuando sientas que el rechazo es permanente, haz esto. Primero, escribe en una hoja de papel una frase que represente tu creencia. Nunca seré amado. Siempre seré un fracaso. Esto es el fin. Observa esa frase como si fuera un pensamiento, no una verdad. Segundo, pregúntate, ¿cuándo dejará de ser verdad esto? No en términos mágicos, en términos reales. Si el dolor durara 1 año, entonces sería diferente. Si durara 5 años, seguiría siendo verdad. En algún momento, incluso tu mente admitirá que el para siempre es una ilusión. Tercero, recuerda un momento en tu pasado en el que creíste que algo era permanente y cambió. Una ruptura que parecía fatal, una humillación que parecía eterna, un fracaso que parecía definirte. ¿Y qué pasó? La vida continuó, tú continuaste, y ahora ves eso con perspectiva. Esa perspectiva que tienes sobre tu pasado es exactamente la que necesitas aplicar a tu presente. El rechazo de hoy es eso que pasó hace años, del futuro. Ahora bien, hay una objeción que surge aquí. Tal vez pienses, pero esto que dices es solo consuelo temporal. El dolor sigue siendo real ahora. Y tienes razón, el dolor es real. Nadie aquí te pide que lo niegues. Lo que te pido es que distingas entre el dolor y la narrativa de permanencia que lo acompaña. El dolor es información. Te dice que algo importante para ti fue rechazado. Eso es válido. Pero la narrativa de que esto durará para siempre es una mentira que tu mente asustada te cuenta. Marco Aurelio enfrentaba rechazos políticos constantemente, pero escribía: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás fortaleza. La fortaleza no viene de negar que el rechazo duele. Viene de rechazar la ilusión de que ese dolor es permanente. Tu trabajo ahora es simple pero profundo. Cada vez que sientas que el rechazo es para siempre, pregúntate, ¿cuándo cambiará esto? No si cambiará. ¿Cuándo? Porque cambiará. Todo cambia. Y mientras esperas ese cambio, puedes construir algo nuevo dentro de ti. Puedes desarrollar una capacidad que el rechazo no puede tocar, tu carácter, tu comprensión, tu compasión por ti mismo. El rechazo es temporal, tu poder de interpretación es eterno. Elige dónde colocar tu atención. Ya has aprendido que tu interpretación del rechazo es una prisión mental, que tu valor es intrínseco y que el dolor no es permanente. Ahora llegamos a algo más profundo,
la responsabilidad que te libera y el ego que te encadena. Considera esta pregunta socrática. ¿Quién es responsable de cómo interpretas el rechazo? No la persona que te rechazó, no las circunstancias, tú, solo tú. Marco Aurelio escribía en su diario: cada día enfrenta hombres que interfieren, son ingratos, arrogantes. Su respuesta: reconocer que él era responsable de su reacción emocional, no de lo que sucedía, sino de cómo lo procesaba. Esta distinción es revolucionaria. Cuando alguien te rechaza, hay dos espacios donde habita el poder. El primero es donde no tienes control, su decisión, sus razones, su perspectiva. El segundo es donde tienes control absoluto, tu interpretación, tu respuesta, tu crecimiento. La mayoría de las personas pasa toda su energía en el primer espacio, impotentes. Los estoicos viven en el segundo. Tomar responsabilidad no significa culparte, significa reconocer que tu bienestar depende de ti, no de otros. Cuando dices, me rechazaron y por eso estoy mal, entregas tu poder. Cuando dices, fui rechazado y ahora decido cómo responder, lo recuperas. Pero hay un obstáculo silencioso en este camino. Se llama ego y es más traidor de lo que crees. El ego no es vanidad únicamente. Es la parte de ti que necesita tener razón, que necesita ser especial, que necesita que otros confirmen tu valor. Cuando el rechazo llega, el ego grita: esto no debería pasarme, merezco mejor, son ciegos por no verme. El ego transforma el rechazo en una afrenta personal. Epicteto enseñaba que la mayoría de nuestro sufrimiento viene de pretender que las cosas deberían ser diferentes a como son. El rechazo sucedió, es un hecho, pero tu ego añade una capa: y esto es injusto, y yo no merezco esto, y debería ser de otra manera. Esa capa es la que duele realmente. Observa lo que sucede cuando rechazas la realidad. Una persona te dice que no es compatible contigo. Tu ego grita: pero yo soy suficientemente bueno, deberían verlo. Acabas de crear una batalla interna entre lo que es y lo que tu ego cree que debería ser. El rechazo es un hecho neutro. Tu sufrimiento es tu resistencia a ese hecho. Ahora bien, aquí viene la verdad incómoda. Tu responsabilidad incluye reconocer dónde el ego ha tomado el control, no para avergonzarte, sino para liberarte. Pregúntate honestamente: ¿estoy sufriendo por el rechazo mismo o por lo que significa sobre mí según mi ego? ¿Necesito que esta persona específica me acepte para sentirme valioso? ¿Estoy resistiendo la realidad de que no funcionamos juntos? Estas preguntas no son cómodas, pero son el camino. La responsabilidad que libera tiene 3 pasos prácticos. Primero, observa sin juzgarte. Nota cuando tu ego está en modo defensa. Cuando te encuentras pensando debería ser diferente o no merezco esto, simplemente nota. No luches contra ello, solo observa. Segundo, distingue entre el hecho y la narrativa. El hecho: fuiste rechazado. La narrativa del ego: fuiste rechazado porque no eres suficientemente bueno. Son 2 cosas diferentes. El hecho es verdad. La narrativa es una interpretación que tu ego está vendiendo. Tercero, elige tu responsabilidad consciente, no sobre cambiar al otro o sobre lo que sucedió. Tu responsabilidad es sobre tu próximo pensamiento, tu próxima acción, tu próxima interpretación. Eso es tuyo, completamente tuyo. Séneca decía que la libertad viene cuando dejas de exigir que la vida sea diferente y empiezas a trabajar con lo que tienes. El rechazo es lo que tienes ahora. Tu responsabilidad es decidir qué haces con ello. Aquí es donde el ego y la responsabilidad chocan. El ego quiere victimizarse. Me pasó algo injusto. No es mi culpa. Merezco compasión. Y tienes razón, mereces compasión, pero no de los demás, de ti mismo. La compasión verdadera viene cuando dices: fui rechazado,
duele, y ahora soy responsable de cómo avanzo desde aquí. El ego también quiere negar. No me importa, no lo necesitaba de todos modos, pero si no te importara, no estarías aquí viendo este video. La negación es otra forma de entregarle poder al rechazo. La responsabilidad madura es diferente. Es decir, esto sucedió, duele, yo no controlé su decisión, pero controlo cómo la proceso. Voy a aprender de esto, voy a crecer. No porque deba demostrar algo a nadie, sino porque soy responsable de mi propia vida. Cuando asumes esta responsabilidad, algo cambia. Ya no eres víctima de las circunstancias, eres el autor de tu respuesta, y eso es poder real. Marco Aurelio no escribía en su diario para quejarse de lo que le sucedía, escribía para procesar cómo respondería. Ese es el modelo, no es sobre lo que te pasa. Es sobre quién decides ser ante lo que te pasa. El ego encadena porque siempre te mantiene comparándote, buscando validación, resistiendo la realidad. La responsabilidad libera porque te devuelve el control sobre lo único que importa, tu propia vida interior. Reflexiona sobre esto. ¿En qué área de tu rechazo actual estoy permitiendo que mi ego controle mi narrativa? ¿Dónde estoy culpando a otros en lugar de asumir mi responsabilidad sobre mi respuesta? No necesitas responder en voz alta, solo observa, porque en esa observación está el primer paso hacia la libertad. Ya hemos visto cómo el rechazo revela tu valor, cómo no es permanente y cómo tu responsabilidad real está en tu interpretación. Ahora viene algo más profundo, los patrones. Porque el rechazo nunca llega solo. Viene en olas, en ciclos, en repeticiones que tu mente registra como verdades inmutables. ¿Cuántas veces has pensado, esto siempre me pasa? Esa frase es la cárcel mental más peligrosa. Marco Aurelio escribía en su diario, observa los patrones, pero no te identifiques con ellos. Son datos, no destino. La octava verdad es esta. Los patrones repetidos no son prueba de tu fracaso, son invitaciones a aprender. Piensa en alguien que fue rechazado en una relación. Meses después, en otra situación similar, siente el mismo miedo, la misma sensación de inadecuación. La mente conecta los puntos y grita, «¿Ves? Esto es lo que eres». Pero Marco Aurelio te diría algo diferente. Los patrones existen porque tu interpretación es consistente, no porque la realidad sea consistente. Aquí está el punto crucial. Si cada rechazo te confirma una creencia sobre ti mismo, entonces cada rechazo se convierte en evidencia de una mentira que ya creías. Es un círculo cerrado. Tu mente busca confirmación de lo que ya piensa. Esto es lo que los antiguos estoicos llamaban prejuicio. No es una palabra moderna de sesgo cognitivo. Es la enfermedad del alma que te impide ver claramente. Entonces, ¿cómo rompes este patrón? La novena verdad responde, la sabiduría del aprendizaje está en cambiar la pregunta. No preguntes, ¿por qué siempre me rechazan? Pregunta, ¿qué estoy interpretando de forma consistente que genera esta experiencia repetida? Séneca escribió sobre esto con una claridad brutal. Decía que el sufrimiento repetido no es mala suerte, es falta de atención. Porque si algo se repite, significa que no aprendiste la lección la primera vez. No la lección que crees que es, la verdadera lección. Considera esto. Alguien es rechazado en una amistad porque se siente invisible. Años después, en otra amistad, vuelve a sentirse invisible y piensa que es su culpa, que es demasiado callado, que no importa. Pero la verdadera lección no es debo hablar más. La verdadera lección es estoy esperando que otros noten mi valor en lugar de crearlo yo mismo. Esa es la diferencia entre aprender y repetir. Los patrones no son castigos, son espejos, pero solo funcionan si tienes el coraje de mirar. Porque cuando miras un patrón genuinamente, ves tu propia mano en él, y eso duele más que cualquier rechazo externo,
porque significa que tienes responsabilidad, que no eres víctima de la realidad, eres víctima de tu propia ceguera. Marco Aurelio pasaba horas escribiendo sobre sus propios patrones, no para culparse, para liberarse, porque una vez que ves el patrón claramente, tienes poder sobre él. Mientras lo niegues, mientras digas, esto me pasa a mí, el patrón te controla. Cuando dices, esto lo creo yo, inconscientemente, entonces tienes la llave. Ahora bien, esto requiere honestidad brutal. La mayoría de las personas no quiere mirar sus patrones, porque significa abandonar la identidad que han construido alrededor de ellos. Si durante años has sido la persona que siempre es rechazada, reconocer que participas activamente en ese patrón es devastador, pero también es liberador. Aquí hay un paso práctico. Toma los últimos 3 rechazos o situaciones difíciles que recuerdes. No los grandes dramas, situaciones cotidianas donde te sentiste no visto, no valorado, no elegido. Ahora escribe, ¿cuál fue tu interpretación en cada caso? ¿Qué significado le diste? ¿Hay una similitud en cómo interpretaste cada situación? Probablemente descubrirás que tu mente busca la misma conclusión cada vez. Que no eres suficiente, o que otros son demasiado, o que no mereces. Esa conclusión es el patrón, no es la realidad, es tu interpretación habitual. La sabiduría del aprendizaje está aquí. En el momento en que ves el patrón, tienes la opción de elegir una interpretación diferente. No es negación, no es fingir que el rechazo no duele. Es reconocer que tu dolor viene de tu interpretación, no del evento. Sócrates decía que el conocimiento de uno mismo es el comienzo de toda sabiduría. No conocimiento intelectual, conocimiento vivido. Cuando ves tu propio patrón, cuando lo reconoces sin defensa, algo cambia en ti. La vergüenza desaparece porque ya no luchas contra la realidad. La aceptas y la transformas. Esto es lo que separa a alguien que es rechazado una vez de alguien que es rechazado repetidamente, la capacidad de aprender. No aprender nuevas técnicas, aprender a verte a ti mismo, porque tú eres el único factor común en todos tus rechazos, no porque seas defectuoso, sino porque eres el único que interpreta cada evento. La octava verdad es, tus patrones no son tu destino, son datos. La novena verdad es, la sabiduría está en cambiar tu interpretación habitual, no en cambiar los eventos externos. Porque los eventos externos siempre habrá, pero tu relación con ellos, eso sí puede transformarse. Marco Aurelio terminaba cada reflexión sobre sus propios patrones con una sola pregunta. ¿Qué haré diferente mañana? No era una pregunta de culpa, era una pregunta de poder. Porque si hoy ves el patrón, mañana puedes elegir diferente. Eso es aprendizaje genuino, no es superación. Es despertar, y desde ese despertar el rechazo pierde su poder, porque ya no es evidencia de quién eres, es simplemente un evento que tu mente libre interpreta con claridad. Ahora bien, hemos llegado a un punto crucial. Ya comprendes que el rechazo no es permanente, que controlas tu interpretación, que los patrones son hábitos mentales, no destinos. Pero aquí surge la pregunta que Marco Aurelio se hacía cada amanecer. ¿Para qué sirve esta claridad si permaneces solo? La 10ª verdad es esta. El rechazo te aísla solo si lo permites. Pero la soledad del rechazado es también la oportunidad de la comunidad verdadera. Séneca escribía que el hombre es un animal social, no porque necesitemos validación ajena, sino porque la virtud se cultiva en relación. Cuando experimentas rechazo, tienes 2 caminos. Uno es cerrarte, construir muros, proteger tu ego herido. El otro es reconocer que tu dolor es universal. Cada persona que respira ha sido rechazada. No eres excepcional en tu sufrimiento, eres típico en tu humanidad. Considera esto. Cuando te sientes rechazado, ¿a quién buscas primero?
a aquellos que te confirmen tu narrativa de víctima o a aquellos que te ayuden a verte claramente. La comunidad verdadera no es la que te dice, tienes razón, ellos son injustos contigo. Esa comunidad refuerza tu cadena. La comunidad verdadera es la que te dice con compasión, veo tu dolor. Ahora, ¿qué harás con él? Esto es lo que Marco Aurelio practicaba en sus meditaciones. No escribía para ser leído, escribía para clarificar su mente en comunidad con la humanidad entera, viva y muerta. Buscaba mentores en los libros, en sus maestros, en sus observaciones. Pero no buscaba que le dijesen lo que quería escuchar. Buscaba que le ayudasen a ver la verdad. Aquí está tu práctica. Identifica a 3 personas en tu vida que te amen sin necesidad de que confirmes sus creencias sobre ti. No personas que te adules, personas que te desafíen con bondad, personas que digan, te veo y veo que puedes más. Cuando el rechazo llega, no busques lástima, busca claridad, busca a quienes te ayuden a distinguir entre lo que duele y lo que es verdad. La 11ª verdad emerge naturalmente. El rechazo sin propósito es solo dolor, pero el rechazo integrado en un propósito mayor se convierte en combustible. ¿Cuál es tu propósito real? No lo que deberías tener, no lo que otros esperan. ¿Cuál es el servicio que solo tú puedes ofrecer? Epicteto enseñaba que cada persona tiene un rol en el drama cósmico. Algunos son reyes, otros actores menores. Lo que importa no es el rol, sino cómo lo interpretas. Si tu propósito es ser amado por todos, entonces cada rechazo es un fracaso. Pero si tu propósito es desarrollar sabiduría, compasión y fortaleza, entonces cada rechazo es un maestro. Piensa en alguien que admires profundamente. ¿Llegó a ser quien es sin ser rechazado? No. Fue rechazado, ignorado, malinterpretado, pero su propósito era más grande que la aprobación de cualquier persona. Su propósito era vivir conforme a su naturaleza racional, conforme a la virtud. Cuando Marco Aurelio fue emperador, tenía poder absoluto. Podría haber buscado que todos lo amaran. En cambio, escribía, despierta, recuerda tu propósito. No estás aquí para ser agradable, estás aquí para ser justo, sabio, valiente, templado. Tu práctica aquí es escribir tu propósito en una frase. No en 100 palabras, una frase que responda, ¿por qué estoy aquí? No para ser feliz, no para ser amado, algo más profundo. Estoy aquí para... Luego, mira cada rechazo a través de esa lente. ¿Este rechazo me aleja de mi propósito o me acerca? Detente un momento. Respira. ¿Cuál de estas ideas te habla más hoy? Compártelo en los comentarios, porque cuando compartes tu verdad, ayudas a otros a encontrar la suya. La 12ª verdad es la más transformadora. El rechazo es el espacio donde nace tu libertad real. Mientras buscas aprobación, eres esclavo de la opinión ajena. Tu paz depende de decisiones que no controlas. Pero cuando el rechazo llega y te golpea, tienes un regalo extraño, la evidencia clara de que la aprobación no es tuya. No puedes forzarla, no puedes garantizarla. Por lo tanto, no tiene sentido construir tu identidad sobre ella. Séneca decía que la muerte nos libera, no porque muramos, sino porque saber que moriremos nos muestra qué importa realmente. De la misma forma, el rechazo nos libera, nos muestra que no controlamos lo que otros piensan. Y cuando aceptamos eso, algo extraordinario ocurre. Dejamos de luchar contra la realidad. La libertad no es que todos te amen. La libertad es no necesitar que todos te amen. La libertad es poder mirar a quien te rechazó y pensar, está en su naturaleza rechazarme. Eso habla de su perspectiva, no de mi valor. Aquí está la práctica final de esta sección. Escribe una carta a la persona que te rechazó, no para enviarla, para clarificar tu mente. Escribe lo que duele. Luego, escribe lo que aprendiste.
Luego, escribe tu liberación. Tu rechazo no define mi vida. Tu decisión es tuya. Mi respuesta es mía. Y elijo la libertad. No envíes la carta, quémala, bórrala, guárdala. El acto es la práctica. El acto de escribir es el acto de liberarte. Ahora llegamos al umbral final. Has viajado desde el dolor inicial a través de la impermanencia, la responsabilidad, los patrones mentales, la comunidad, el propósito y la libertad. Queda una verdad final, la que lo integra todo, la que te muestra que el rechazo no fue tu enemigo, fue tu maestro. La 13ª verdad y el cierre. De rechazado a libre. Hemos llegado al final de este camino, pero el verdadero viaje apenas comienza. 12 verdades te han acompañado. Ahora, la 13ª verdad es la más importante de todas. El rechazo nunca fue sobre ti. Escúchalo de nuevo. El rechazo nunca fue sobre ti. Cuando alguien te rechaza, cuando una puerta se cierra, cuando te sientes invisible, tu mente construye una narrativa donde tú eres el problema, insuficiente, no merecedor, roto. Pero Marco Aurelio escribía en sus reflexiones personales: no eres responsable de los pensamientos que surgen, solo de cómo los tratas. El rechazo es un evento externo. Tu interpretación es lo único que controlas. Durante estas 12 verdades, hemos explorado cómo tu mente interpreta cada rechazo, cómo busca patrones donde solo hay coincidencias, cómo confunde un no ahora con un nunca merecerás. Hemos visto cómo el ego resiste la realidad, cómo los patrones repetidos son interpretaciones habituales, cómo la comunidad verdadera te ve claramente, no como víctima. Pero hay algo que debe cristalizarse en ti ahora. El rechazo es información, no identidad. Cuando alguien te rechaza, está eligiendo según sus criterios, sus necesidades, sus limitaciones. No está votando sobre tu valor, no está determinando tu destino. Está simplemente diciendo que en este momento, en esta situación, algo no coincide. Nada más. Piensa en una semilla rechazada por tierra estéril. ¿Culpa de la semilla? No. La tierra no tenía nutrientes, pero si esa semilla espera a que la tierra cambie, morirá esperando. En cambio, si busca otro terreno, florece. El rechazo no te define, te redirige. Epicteto, quien fue esclavo y sufrió rechazos inimaginables, enseñaba que la libertad verdadera no viene de ser aceptado por todos. Viene de aceptarte a ti mismo sin necesidad de validación externa. Eso es lo que hemos estado construyendo en cada verdad. No es sobre ignorar el dolor del rechazo, es sobre transformarlo en claridad. La 13ª verdad es esta: eres libre porque el rechazo no puede tocarte a menos que le des permiso. Ahora bien, reflexiona sobre lo que has aprendido. Cuando llegaste aquí, ¿cuál era tu pregunta? ¿Cuál era el peso que llevabas? Algunos de ustedes llegaron aquí porque un rechazo romántico los destrozó. Otros porque fueron rechazados en entrevistas, en audiciones, en presentaciones. Otros porque personas que amaban les cerraron la puerta. El dolor es real, la decepción es válida. Pero mira dónde estás ahora. Has visto que cada rechazo contiene una verdad sobre ti que necesitabas escuchar. Has aprendido a distinguir entre lo que controlas y lo que no. Has identificado mentores que te ven claramente. Has definido un propósito mayor que la aprobación de otros. Has escrito tu propia liberación. Eso no es pequeño, eso es transformación. Séneca escribía que el tiempo que desperdiciamos en lamentar el pasado es tiempo que le robamos al futuro. Cada minuto que pasas repitiéndote que no eres suficiente es un minuto que no estás construyendo, creando, amando, viviendo. El rechazo ya pasó, pero tu vida sigue ocurriendo ahora. La pregunta no es ¿por qué me rechazaron? La pregunta es ¿qué haré con mi libertad ahora?
Porque aquí está la verdad final que Marco Aurelio entendía profundamente. El rechazo es un regalo disfrazado. Te libera de la necesidad de agradar a quien no puede verte. Te muestra quién eres cuando nadie te está mirando. Te enseña que tu valor no depende de la validación ajena. Algunos de ustedes descubrirán que el rechazo fue la mejor cosa que les pasó. Años después dirán: gracias por decirme que no. Eso me obligó a encontrarme a mí mismo. Otros nunca llegarán a ese punto, y eso también está bien. Lo importante es que hoy, en este momento, puedas respirar y reconocer: yo sigo aquí, yo sigo siendo yo. El rechazo no me define. Ahora bien, hay una práctica final que quiero que hagas, no mañana, hoy. Escribe una carta, no para enviarla, para ti. Escribe a la persona que eras cuando llegaste a este video. Dile lo que has aprendido. Dile que el rechazo no fue sobre su valor. Dile que hay mentores que la ven. Dile que existe un propósito mayor. Dile que es libre. Luego, guarda esa carta. Cuando dudes, léela. Cuando sientas que el rechazo vuelve a golpearte, recuerda estas 12 verdades. Recuerda que controlas tu interpretación. Recuerda que los patrones pueden cambiar. Recuerda que eres más fuerte de lo que crees. La 13ª verdad es también esta: el rechazo no es el final de tu historia, es el punto de giro. Algunos de ustedes llegarán a lugares que jamás imaginaron, porque un rechazo los obligó a crecer. Otros descubrirán talentos que no sabían que tenían. Otros encontrarán comunidades donde realmente pertenecen. Pero nada de eso ocurre si sigues creyendo que el rechazo define quién eres. Marco Aurelio, el emperador más poderoso de Roma, escribía reflexiones sobre su propia insuficiencia. Epicteto, esclavo, escribía sobre libertad interior. Séneca, rodeado de riqueza, escribía sobre desapego. Sócrates fue ejecutado, rechazado por su propia ciudad, pero sus ideas sobrevivieron miles de años. ¿Sabes por qué? Porque entendieron algo que tú estás empezando a entender. El rechazo es temporal. La verdad es eterna. Tu verdad no depende de quién te acepta. Depende de quién decides ser cuando nadie te está mirando. Eso es lo que hemos explorado en estas 12 verdades. Eso es lo que te llevo contigo ahora. No es un método para evitar el rechazo. Es un camino para vivir con libertad interior, a pesar del rechazo. Porque al final, la vida no se trata de ser aceptado por todos. Se trata de aceptarte a ti mismo. Se trata de vivir según tus valores. Se trata de amar sin necesidad de que te amen de vuelta. Se trata de crear sin necesidad de aprobación. Eso es la libertad verdadera, y eso, querido espectador, ya está dentro de ti. El rechazo no te define, tú te defines. Y ahora tienes el poder de elegir quién eres.